entre la oscuridad, la intensidad, la profundidad y la humedad. La tinta se mezcla con el color de la noche para transformarse en un bosque de pinos bajo la niebla. El halo de bruma se difumina en un gris suave y vigoroso. El brillo del agua se mezcla con la luz de las estrellas y fluye hacia los valles profundos para convertirse en versos poéticos. Durante el día se observan los colores y la apariencia de las montañas, pero por la noche se perciben sus sonidos y su encanto. La montaña amarilla ha sido famosa por sus árboles raros y milenarios, y el bosque de pinos en la niebla es la mejor escena nocturna de esta montaña. Esto es Bosque de Pinos en la Niebla, una obra creada por Huang Pinghong en los años 40 del siglo pasado. Con una técnica casi perfecta en el uso de la tinta china, estableció un punto álgido en la pintura de paisajes chinos del siglo XX. En el momento de crear esta obra, Huang Pinghong ya tenía más de 70 años. Al parecer, después de 70 años aprendiendo a pintar, finalmente comprendió la esencia de la tinta china. Su extraordinario éxito lo convirtió en el verdadero maestro del siglo XX. Una vez, 2 veces e incluso 10 veces aplicó la tinta capa tras capa, y la montaña se volvió cada vez más luminosa. 墨法这东西是一个千变万化的，其实说穿了都是一种灵魂的东西。墨法正显现了中国文化的这样的一种人格特性，中国人的宇宙观。而对于墨法的展现，尤其是对于积墨的展现，成为黄宾虹，或者说我们后来欣赏黄宾虹山水的一个标志。 En una casa baja, ubicada en el callejón Shifuma, en Peiping, Huang Pinghong, nacido en 1865, ya tenía más de 70 años. Su vida estuvo estrechamente vinculada con la pintura. Participó en la publicación de colección de pinturas famosas de China y fundó la revista semanal de Bellas Artes. En los años 30 del siglo XX, el ejército japonés se acercaba cada vez más. Por invitación del Palacio Imperial, Huang Pinghong viajó a la capital para ayudar a autentificar pinturas antiguas y prepararlas para el traslado durante la guerra. En aquellos años caóticos, solo podía sumergirse en las pinturas tradicionales para contemplar los maravillosos paisajes de la patria y sufrir en soledad por el país roto. Durante aquel periodo, Huang Pinghong revisó una gran cantidad de pinturas antiguas. En el mundo tradicional de paisajes buscó incesantemente el espíritu de la tinta. Sintiendo los cambios atmosféricos de ese paisaje espeso y denso, percibió la expresión precisa de las pinceladas. Después de décadas de imitación, reflexión y exploración, Huang Pinghong resumió 7 técnicas del uso de la tinta, basadas en la experiencia antigua. La tinta fuerte expresa la parte hundida y el primer plano. La tinta clara delinea las protuberancias y las vistas lejanas. Además, estos 2 tipos de tintas pueden interrumpirse o superponerse entre sí. La tinta también puede salpicarse o aplicarse con un pincel seco. Otra opción es usar la tinta preparada el día anterior.
在山水画的这种格趣和方法都得到了系统的总结之后，如果仅仅停滞于此，黄宾虹就不是黄宾虹了。Después de comprender el espíritu cultural de la tinta tradicional, él inició una reforma para crear su propio estilo. Huang Pinghong subió 9 veces la montaña amarilla en su vida y acudió al sitio varias veces para poner en práctica sus teorías sobre la tinta. Le encantaba contemplar la montaña y pintarla bajo la luna. Los paisajes complejos durante el día se transformaban en siluetas borrosas en la oscuridad. La niebla circulaba en la alteración constante de la naturaleza. El bosque de pinos impresionaba a la luna, y los pinos de la montaña seguían erguidos para nutrir aquella alma cultural profunda. Se trataba del peso de la cultura china, sobre el que Huang Pinghong había reflexionado día y noche. En los años 40 del siglo XX, la civilización humana había sido devastada por 2 guerras mundiales. Tanto Oriente como Occidente enfrentaban sus momentos más difíciles. La ansiedad y el odio se extendían por todos lados. La sociedad requería urgentemente una reconstrucción espiritual. Huang Pinghong escribió: el arte es el fruto de la ética. El síndrome del mundo actual se debe a la decadencia de la ética. Para salvar el mundo debemos partir desde la ética. Él insistió en buscar la fuerza del consuelo y la reconstrucción en el alma poética de la tinta oriental. Finalmente, tocó el papel con su pincel. Entonces, en su corazón, las montañas cubiertas de pinos se elevaron entre la niebla. Bajo sus pinceles, la tinta se mezcló libremente con el agua. Cuando la tinta se abría sobre el papel de arroz, Juan siguió aplicando la tinta fuerte, capa por capa. La tinta salpicada no tomó formas específicas y el mundo espiritual entre el cielo y la tierra quedó reflejado sobre el papel. 黄宾虹最大的特色就是墨法有的最好，尤其这是素墨的东西啊，容易脏，点上去以后啊，痕迹特别重。你要是画不好了，就显得这乌涂一片，所以别人是很少用，他敢用。《万松烟霭》这部作品是黄宾虹晚年黑宾虹时期的代表作品，就是把所有的山水已经脱离了具体的形制，进入一种感觉的世界。 干烈秋风，润寒春雨。万松烟霭表现的是传统文化历久弥新、历久弥坚的这样的一种形态。半个多世纪，我们再看黄宾虹，它越来越显现它的价值。而这样的一种对于东方文化的自信，在今天也越来越为我们所认同。 Huang Pinghong creyó firmemente en que la tinta es la expresión de la identidad nacional. Él usó 4 palabras para resumir y describir la maravilla de la tinta: oscuridad, intensidad, profundidad y humedad. Él sabía perfectamente que esa era la esencia y la naturaleza de la cultura china: intensa profundidad y transparente luminosidad. En la pintura, el bosque de pino se mueve a merced del viento. Es el alma de la tinta y el estilo eterno de China. Cuando los pinos de la bienvenida de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing se elevaban en el cielo,
sentimos comprender el secreto cultural que estaba oculto. La armonía es la mayor virtud. El mundo es un hogar armonioso de todos los seres. Esta es la sabiduría del mundo oriental para convivir con la naturaleza y el mundo. Y todo está reflejado en la eternidad de la tinta.